Inspiradora revelación, la increíble transformación de una niña que suplicó, «Mamá, por favor, de». La tarde se teñía de naranja en La Esperanza, un barrio donde los colores eran tan vivos como los sueños de sus habitantes. Sin embargo, Valeria, una niña de 12 años, sentía que los matices de su vida se desvanecían en un gris opaco. Con su curiosidad insaciable por la ciencia, pasaba horas leyendo libros deslavados que le daban esperanza en medio del caos que la rodeaba. Pero a pesar de su amor por el conocimiento, las burlas de sus compañeros resonaban en su mente como un eco implacable. ¿Tú, científica? La presión era constante y asfixiante. Quería gritar, quería encontrar su voz, pero el temor a no ser escuchada llenaba su mente de dudas. «Mamá, ¿qué hago?», había pedido entre lágrimas una tarde. La desesperación se mezclaba con el anhelo de ser vista, valorada. Teresa, su madre, trabajadora incansable desde la alborada, le acarició la cabeza y le dijo, «La educación, Valeria, la educación es tu camino». Pero, ¿cómo podía ella brillar en un entorno que parecía diseñado para apagarla? La pregunta ardía en su pecho, incesante, al igual que la frustración que la mantenía despierta en noches interminables. Mientras caminaba hacia su casa, Valeria luchaba con la marea de pensamientos. No solo quería demostrar que valía, anhelaba ser alguien. Día tras día, se maravillaba ante la ciencia, el misterio de las estrellas y los secretos de lo invisible. Pero sus intentos de compartir esos sueños desbordaban en burlas. «¿Vas a volar a la luna con tu escoba?», le gritó una compañera, transformando su esperanza en cenizas. Era un grito que se ahogaba en su garganta, una lucha entre su pasión y el peso de las expectativas. Esa angustia, esa necesidad de ser escuchada la empujaron a buscar la ayuda de don Alejandro, aquel exprofesor que había renunciado a la academia, pero cuyo amor por la enseñanza aún iluminaba su mirada. La promesa de un mundo diferente, lleno de libros y experimentos, danzaba en su mente. Pero la sombra de su entorno la seguía. Lo único que tenía eran limitaciones, limitaciones que le parecían cuerdas atadas a sus pies, que la hacían caer una y otra vez. La lucha entre lo que quería y lo que había heredado la consumía, como una tempestad en su corazón joven. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valeria se asomaba a una nueva realidad, un camino hacia la ciencia que nunca había imaginado. Pero el descubrimiento de su herencia académica esquiva, oculto en la historia de su familia como un tesoro olvidado, la enfrentaba a más preguntas: ¿quién era en verdad? La presión aumentaba, el concurso de ciencias que se avecinaba se tornaba como una espada de doble filo, un reto que podría darle la oportunidad de brillar o hundirla aún más en el lodo de la mediocridad. Con el corazón en la garganta y una mente galopante, se dio cuenta de que debía elegir: ¿seguía el camino que le había prometido a su madre? ¿O se aventuraba a desentrañar su verdad, aunque eso significara desafiar todo lo que conocía? El abismo de la incertidumbre se abría ante ella, dejando una pregunta latente en el aire: ¿logrará Valeria desafiar las expectativas y reclamar su lugar en el mundo científico? La presión del concurso de ciencias se convertía día a día en una chispa, encendiendo la determinación en el corazón de Valeria. A pesar de las burlas que la seguían como sombras, sentía que, por primera vez, había abierto la puerta hacia su verdadera identidad. La idea de utilizar la ciencia como su voz, un medio para hacerse ver y escuchar, emergía como un canto esperanzador. Valeria pasaba las tardes en casa de don Alejandro, sus ojos brillando con una mezcla de entusiasmo y ansiedad.
El viejo profesor, con su interminable paciencia, se había convertido en un faro en medio de la tormenta que se gestaba en su interior. Cada experimento que realizaban juntos sembraba en ella semillas de autoconfianza, pequeñas victorias que empezaban a desplazar sus temores. La ciencia no solo es conocimiento, Valeria. Es un lenguaje. Y tú tienes algo que decir, le dijo un día, mientras mezclaban soluciones en frascos de vidrio. Esas palabras se enredaban en su mente y comenzaban a borrar el eco de las burlas. Mientras se adentraba más en sus estudios, Valeria se dio cuenta de que su curiosidad no era solo un capricho, sino el motor que la impulsaba a cuestionar el mundo que la rodeaba. Se sumergió en libros, absorbiendo conceptos de química, física y biología, cada tema se convertía en una aventura. A medida que avanzaba, la figura de su madre, Teresa, se tornaba cada vez más presente en sus pensamientos. La mujer que había sacrificado tanto por su bienestar y educación había sembrado en ella una fortaleza silenciosa. La determinación de Valeria se fusionaba con la de su madre, creando una fuerza imparable. El día del concurso se acercaba como un relámpago en el horizonte. Valeria, con un proyecto sobre la purificación del agua, se sentía preparada, pero también atormentada por la duda. A cada paso que daba, la ansiedad crecía. Las palabras de sus compañeros se repetían en su mente. Tú, científica, se convertía en un mantra que la desestabilizaba. Pero al mismo tiempo, las lecciones de don Alejandro resonaban, nada se consigue sin una batalla, Valeria. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar por tus sueños? Con el corazón palpitante, decidió que estaba dispuesta a enfrentar el miedo. Aquella noche, antes del gran evento, se sentó en su habitación y se miró en el espejo. Valeria no era solo una niña que soñaba con ser científica, era la encarnación de sus propios sueños, una mariposa que se esforzaba por salir de su capullo. Respiró hondo, el aire fresco llenó sus pulmones como un juramento silencioso. Esa noche, hizo una lista de todo lo que quería decir y demostrar ante los jueces. Las palabras comenzaron a brotar, como una orquídea que florece en medio de la adversidad. El día del concurso, la sala estaba llena. Las cabezas se giraban hacia ella, y su voz temblaba mientras exponía su proyecto. Sentía la mirada del público, la presión de las expectativas, pero esta vez no se dejaba llevar por la voz del miedo. En lugar de eso, recordó a don Alejandro, a su madre, a sí misma. Valeria estaba allí por una razón, y esa razón era mucho más grande que el juicio de los demás. Y en medio de la exposición, una revelación inesperada se deslizó en su mente, había más en juego que el mero concurso. Lo que en ese momento estaba enfrentando era un reflejo de su lucha interna, un desafío que podía marcar el comienzo de un nuevo camino. Al finalizar, mientras el público aplaudía, la adrenalina recorría su cuerpo. Valeria había dado un paso hacia adelante, pero también en su interior, decidida a seguir navegando por las aguas inciertas de su identidad. Pero cuando el jurado se retiró a deliberar, un sentimiento de inquietud empezó a crecer en su pecho. Con el eco de la sala aún retumbando en sus oídos, Valeria se dio cuenta de que este logro era solo el principio. Había encontrado su voz, pero el futuro se mantenía difuso y lleno de incógnitas. ¿La aplaudirían por su esfuerzo o la relegarían nuevamente a la sombra de la duda? Cuando el jurado apareció nuevamente, su corazón se detuvo, y toda la sala contuvo el aliento. La respuesta sería el verdadero test de su transformación. El jurado se acomodó en la mesa y levantó la mano para acallar el murmullo de la audiencia. Valeria sintió cómo su estómago se retorcía, cada segundo que pasaba se sentía más pesada la incertidumbre. Las miradas curiosas se mezclaban con sus propios miedos, pero incluso en su inquietud, una nueva fuerza comenzó a brotar. No era solo una concursante, había demostrado ser capaz, intelectual, soñadora. Si el reconocimiento no venía en esta ocasión, ella seguiría adelante.
Finalmente, el presidente del jurado tomó la palabra, su voz era imponente en la sala silenciosa. Hemos llegado a una decisión. Valeria contuvo la respiración. El mundo exterior pareció desvanecerse, el eco de su propio corazón retumbaba en sus oídos mientras las palabras del jurado se deslizaban lentas y precisas. Escuchó su nombre, lo repitió en su mente como un mantra para anclar su existencia en ese momento. Fue un triunfo, pero lo que siguió a continuación fue una mezcla de ebriedad y asombro. Cuando el jurado se pronunció a favor de su proyecto, la sala estalló en vítores, un torrente de aplausos que abrió la puerta a lo que hasta entonces había sido un sueño vago. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Sin embargo, mientras el júbilo le envolvía, el eco de las dudas no se desvaneció por completo. ¿Esto era suficiente? Era una victoria, sí, pero quedaba un largo camino por recorrer. En la semana siguiente al concurso, mientras los ecos de su éxito resonaban en su colegio, Valeria se encontraba en una encrucijada. Había recibido elogios, pero también comentarios sutiles que hacían cuestionar la sostenibilidad de su nuevo estatus. A veces, el apoyo de sus compañeros parecía cargado de ironía, casi como si asumieran que su triunfo había sido un golpe de suerte más que un reconocimiento de su trabajo duro. Esa disonancia la perturbaba. Acudió a ver a don Alejandro y compartió sus inseguridades. Cada victoria trae consigo nuevos retos, Valeria, le dijo él con calma. Es un proceso. No permitas que las expectativas de otros decidan tu valor personal. Tú sabes lo que has logrado. Su consejo lo tomó a pecho, y la idea de medir su eficacia sin la necesidad de escudarse en la opinión de los demás empezó a anidarse en su mente. Con el paso del tiempo, Valeria se sumergió más en su pasión por la ciencia. Comenzó a trabajar en su próximo proyecto, esta vez sobre la contaminación del aire. Buscó datos, entrevistó expertos y realizó experimentos en su tiempo libre. Cada día, sus habilidades se expandían, y comenzó a descubrir una nueva pasión, el desarrollo de soluciones reales a problemas reales. La necesidad de reafirmar su identidad, de ganar el respeto de los demás, se transformó en una sed más profunda, la de aportar un cambio a su comunidad. Sin embargo, no todo el camino fue claro. A medida que avanzaba, encontró resistencia, tanto externa como interna. Los murmullos continuaban, pero había algo diferente en su manera de afrontarlos. Cada crítica se convertía en un elemento que la empujaba a demostrar su valía, cada negativa era un escalón para solidificar su determinación. Un dilema moral empezaba a aflorar, ¿es suficiente buscar la validación o debía esforzarse por un impacto mayor? Una tarde, mientras trabajaba en su laboratorio improvisado, una idea brillante la atravesó como un rayo. Lo que si sembrara, más allá del reconocimiento personal, pudiera ser un legado, una responsabilidad hacia los demás. La ciencia no solo era su voz, sino una herramienta para transformar su entorno. Y mientras Valeria esbozaba el primer modelo de su nueva propuesta, una sombra familiar se asomó al umbral de su vida. El antiguo grupo de burlones ahora la miraba con ojos distintos, forzando una confrontación. ¿Podría demostrar que se había convertido en mucho más de lo que pensaron jamás? A medida que se acercaban, ella sintió que el momento de la verdad estaba a punto de llegar, y su corazón latía con la emoción de lo desconocido. Valeria respiró hondo y sintió que su mundo se contraía en ese instante. Los rostros de sus antiguos compañeros la rodeaban, mezclando incredulidad con burla, desafiándola a mostrar lo que había alcanzado más allá de un simple éxito reciente. Su mente estaba en ebullición. Había decidido dejar que los murmullos la motivaran, pero mirarlos directamente a los ojos le provocó una incomodidad que hizo tambalear su confianza. Con la determinación reflejada en su mirada, Valeria se levantó, no para defenderse de cada insidioso comentario, sino para mostrarles lo que realmente significaba ser un científico.
Se preguntó si debía confrontarlos o simplemente demostrarles que había crecido y aprendido más allá de los juegos de la adolescencia. Su respuesta estaba en el aire, flotando entre el deseo de ser aceptada y la necesidad de ser ella misma. Decidió que lo mejor era llevarlos al laboratorio, presentarles su nuevo proyecto de investigación. Acepten mi invitación o quédense aquí y miren. La elección es suya, dijo con firmeza. Los murmullos cesaron por un segundo, como si todo el tiempo que había pasado para aquellos chicos no contara, y se sintieron atraídos por la curiosidad. Sin más protestas, se alejaron del bullicio y la tensión transformó el tono de su pequeño grupo de identificación. El laboratorio seguía siendo un lugar que ocupaba su mente con maravillas. A medida que empezaban a entender los nudosos caminos de la investigación, Valeria se sintió más en control. Su presentación combinaba gráficos, explicaciones en profundidad de la contaminación del aire y datos sobre las consecuencias que se cernían sobre la comunidad. Vio cómo el interés de sus antiguos burlones comenzaba a cambiar, sus miradas se volvían inquisitivas, cuestionando en lugar de solo reír. Esa mezcla de asombro y respeto empezaba a calar. Mientras el tiempo avanzaba, Valeria supo que se estaba convirtiendo en algo más que una simple exalumna con buenas intenciones. Había ganado el respeto que tanto anhelaba. Sin embargo, algo dentro de ella palpitaba con una inquietud más profunda. ¿Era suficiente? Había una distancia insalvable entre enseñar y actuar. Su reconocimiento personal había sido positivo, pero ¿dónde quedaban sus sueños de impacto real? Entonces, una revelación poderosa golpeó su mente como un trueno. Mientras los otros se mostraban cada vez más fascinados por sus explicaciones, ella se dio cuenta de que no podía redimir a esos chicos a través de la admiración o la aceptación. Tenía que ser la voz de cambio que su comunidad necesitaba. Las noches se alargaban, y Valeria comenzó a esbozar un plan más ambicioso. Una campaña de concientización sobre la contaminación del aire, no solo en la escuela, sino también en el barrio. Pasaba horas revisando investigaciones, escribiendo propuestas que hablaban de acciones concretas, de cómo todos podían contribuir a mejorar su entorno de manera tangible. Cada palabra fluyó como un mantra de determinación, y en su mente la imagen de la niña que se sentía impotente y pequeña comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, su camino no dejó de presentar obstáculos. Algunas voces del pasado emergieron, desafiándola no solo a considerar su propuesta, sino a dudar de su propio compromiso. Las sombras de sus antiguos compañeros resurgieron, cuestionando sus intenciones y el mensaje que trataba de propagar. Aceleró su trabajo, pero los ecos de la crítica interna comenzaron a templar su exposición, deformando su valentía. Y así, con cada golpe, Valeria supo que habría de enfrentarse no solo a los murmullos de su entorno, sino a sus propios miedos y motivaciones. La confrontación definitiva estaba por llegar y una voz interna resonó: ¿realmente estás preparada para asumir este reto? La mirada en el espejo reflejaba no solo a la joven que había competido, sino a la mujer que estaba dispuesta a sostener su verdad, a pelear por algo mayor. Entonces, ese desafío se alineó en su mente, un debate en la escuela sobre la importancia de actuar. En su corazón latía la idea de querer evocar cambios, sin saber aún que ese día podría llevarla a enfrentamientos brutales con sus críticos. ¿Sería suficiente su pasión? ¿Se atrevería a dejarse ver en la vulnerabilidad de una batalla que podría cambiarlo todo? La respuesta estaba a punto de ser revelada. La semana previa al debate se convirtió en un torbellino mental para Valeria. La anticipación la llenaba de energía, pero a la vez, las dudas se cernían sobre ella como nubes de tormenta. Cada vez que ensayaba sus argumentos frente al espejo, el reflejo enfrentaba una mezcla de determinación y vulnerabilidad. La pregunta resonante era simple: ¿sería su voz lo suficientemente fuerte como para romper las cadenas de la indiferencia en su entorno? Mientras se preparaba, comenzó a indagar en las estrategias de persuasión. Así,
los días se tornaron en noches de lectura interminables sobre técnicas de debate. Se empapó de teorías sobre la influencia y la retórica, buscando entender no solo cómo hablar, sino cómo conectar con los oyentes. Desde su experiencia reciente, comprendió que el éxito no residía únicamente en la información que manejaba, sino en la empatía que pudiese generar. Se adentró en las historias personales que sustentaban su investigación. Cada vida afectada por la contaminación era un llamado a la acción. En medio de su preparación, un momento de duda surgió al recordar a los chicos que habían sido sus burlones. La imagen de sus risas resonando como ecos le hizo cuestionar su camino. Sin embargo, reorientó sus pensamientos, en lugar de permitir que esos recuerdos la desalentaran, decidió verlos como fuerza motivadora. Si ellos han empezado a escucharme en el laboratorio, quizás aún no es tarde para convertirlos en aliados en esta causa, se decía. Implementó un enfoque nuevo, personalizar su mensaje. En lugar de hablar solo de estadísticas, comenzó a buscar datos culturales, historias y ejemplos que resonaran con las vivencias de sus compañeros. Si podía anclar sus palabras en experiencias compartidas, tal vez podría lograr que su mensaje penetrara las corazas de la apatía. La noche antes del debate, Valeria se sentó sola en su habitación, revisando una y otra vez sus notas. A medida que la ansiedad crecía, su mente se perdió en imágenes de escenarios posibles. Y aunque temía, también sobrevino una chispa de confianza. Había llegado a un punto en el que su misión trascendía lo personal, lo que buscaba era provocar una reflexión colectiva sobre el futuro de su comunidad. El día del debate arribó y el ambiente era tenso. La sala estaba llena, pero las miradas no eran las de sus amigos, sino las de un público que, en su mente, se divide entre escépticos y neutros. Al hermanarse con aquel grupo heterogéneo, tuvo que enfrentar una nueva verdad. No solo se trataba de sus antiguos compañeros, sino de cualquier persona dispuesta a escuchar. Aún su voz temblando un poco, comprendió que estaba lista. Tomó el micrófono, y mientras sus palabras comenzaron a fluir, sintió como los murmullos se convertían en un silencio perceptible. Compartió datos, historias y emociones, relatando lo que significaba para ella la contaminación del aire. A medida que hablaba, notó cómo algunas caras se llenaban de curiosidad genuina, como los ojos se abrían ante la perspectiva de un cambio real. El debate se tornó un escenario de confrontación, voces aparecieron para cuestionar sus argumentos y desafiar sus pasiones. Aquellos que habían sido sus críticos no se callaron. Cada punto de vista expuesto la empujaba a responder, y con cada respuesta, sentía crecer una fuerza dentro de ella. Ya no se trataba de defenderse, sino de reafirmar que su voz importaba. En un instante decisivo, uno de sus antiguos amigos levantó la mano. La tensión era palpable, él había sido uno de los más escépticos y ahora, de pie entre sus oyentes, parecía dispuesto a confrontar la posibilidad de cambiar. Sus palabras resonaron. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por esto? ¿Acaso no es tarea de los expertos? Valeria supo que ese momento sería la clave para demostrar que su voz, desde una profunda conexión emocional, era el comienzo de un cambio que necesitaba empezar a plasmarse. La mirada en sus ojos era clara, tenía que responder con sinceridad, pero también con firmeza. Porque cada uno de nosotros vive aquí, y las decisiones que tomemos hoy afectarán nuestro mañana, encadenó su respuesta con pasión. Aquel instante de vulnerabilidad y determinación fue el punto de inflexión que paralizó su mente por un momento, mientras pensaba en la magnitud de lo que se encontraban ante ella. El debate continuó, pero Valeria ya no sentía el peso del miedo. Su propia transformación era evidente, de chica insegura a mujer dispuesta a luchar. Al final, lo que surgía era claro, no se trataba solamente de ganar una discusión, sino de sembrar la posible semilla de un cambio profundo. Sin embargo, al final del debate, una inquietante sensación de incertidumbre la acechaba. ¿Sería suficiente aquella chispa de valor? El eco de la pregunta aún resonaba,
dejándola con una inquietante necesidad de enfrentarse a un nuevo desafío. Valeria salió del lugar con un torrente de emociones atravesando su ser. Su mente no pudo evitar repasar cada palabra que había dicho, cada mirada que había recibido. Había logrado transmitir su mensaje, pero el eco de la pregunta final persistía en su interior como un mantra que la retaba. ¿Había sido suficiente? Con cada paso que daba, la adrenalina la empujaba a reflexionar más y más sobre su experiencia. Las luces del auditorio se desvanecieron detrás de ella y se encontró en un laberinto de pensamientos. De repente, se dio cuenta de que el debate había sido solo el principio. Si deseaba que su mensaje trascendiera, tendría que buscar defenderlo más allá de aquel singular momento. Era una lucha que no podía permitirse finalizar. Sus pensamientos se centraron en cómo podría llegar aún más lejos. La idea de un blog empezó a tomar forma en su mente. Publicar sus reflexiones, compartir sus investigaciones y, sobre todo, dar voz a aquellos que no pudieron expresar su dolor ante la contaminación. Al escribir cada palabra, podría ayudar a sus lectores a posicionarse en el debate, a ser parte de una conversación que debería existir. Se sentó en su escritorio esa misma noche, frente a la computadora, con el pulso acelerado y la mente rebosante de ideas. La vista del cursor parpadeando en la pantalla comenzó a intimidarla, pero decidió que no podía dejar que el miedo del fracaso dominara su determinación. Así comenzó a teclear, ordenando sus pensamientos y reflexiones. El primer blog que escribió plasmaba la historia de su ciudad y cómo la contaminación había alterado vidas, conectando datos con anécdotas personales. A medida que las oraciones tomaron forma, recordó el angustiante momento en que había sentido la fragilidad de su voz frente a un público tan diverso. Pero ahora, mientras escribía, sentía cómo sus palabras llenaban páginas enteras con la fuerza que había descubierto en el debate. El día siguiente, el sol brillaba con extraña intensidad. Valeria sentía una mezcla de inquietud y emoción al publicar su primer artículo. Apenas unos minutos después, vio las primeras reacciones. Comentarios de apoyo, historias compartidas, preguntas que alimentaban discusiones. Lo que había comenzado como un simple post pronto capturó la atención de más personas de las que jamás había imaginado. A pesar de la alegría inicial, una nueva inquietud se asomó. Reconoció que la atención venía con su propio conjunto de responsabilidades. ¿Estaría preparada para esta nueva fase de su vida? La naturaleza crítica de algunos comentarios la empujaba a cuestionar su conocimiento y sus capacidades. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer por las dudas, consideró que esta podría ser una valiosa oportunidad para crecer y aprender. Se propuso investigar más, buscar expertos dispuestos a colaborar, conectar con otros jóvenes comprometidos y crear diálogos constructivos. Al final de esa semana, decidió organizar una pequeña charla en la escuela, un espacio donde sus compañeros pudieran expresar sus inquietudes sobre el medio ambiente, y donde ella podría volver a ser la voz que inicie un cambio. Como si el universo conspirara a su favor, ya había encontrado un aliado inesperado, su antiguo amigo, el mismo que le había desafiado en el debate. Su reacción ante el blog la sorprendió. Él había compartido su publicación en redes sociales, mezclando su perspectiva con la de Valeria. El nuevo nivel de reconocimiento la llenaba de confianza, pero también presentaba un dilema moral: ¿debería aceptar su apoyo incondicionalmente o era necesario preguntarle sobre sus motivaciones? Mientras Valeria se preparaba para la charla, la antesala del evento la llenó de esa mezcla de miedo y expectativa. Sabía que enfrentaría la incertidumbre de presentar su mensaje una vez más, pero ahora ya no estaba sola. Había compañeros a su lado, aliados en la lucha, dispuestos a interrogar y a dialogar. No obstante, una inesperada revelación la invadió justo antes de salir al escenario: había mucha más tensión que en el debate anterior. El verdadero reto no sería solo defender su papel como líder, sino también construir un espacio seguro para escuchar a otros. Enfrentar su propia voz,
cuestionarse cómo liderar de manera inclusiva ante un grupo cambiante era un desafío inminente. El momento de la verdad había llegado, pero la pregunta seguía persistiendo mientras las luces la iluminaban. ¿Sería capaz de mantener el equilibrio entre ser la voz activa y convertirse también en una escucha cuidadosa? El murmullo del público reverberaba en sus oídos. Valeria respiró hondo, sintiendo la calidez de la luz que la enfocaba. A cada paso que daba hacia el podio, la ansiedad se mezclaba con una creciente determinación. En su mente se alternaban los recuerdos del debate y la retroalimentación del blog, una guerra interna donde las dudas competían con su deseo de ser escuchada y entendida. Al llegar al micrófono, observó el salón lleno de rostros expectantes. Su mirada se detuvo en su antiguo amigo, ese que había retado su pensamiento crítico. Sin embargo, su presencia ahora parecía un ancla y un faro al mismo tiempo. ¿Era realmente un aliado, o su apoyo podría llevar a la confusión? Esa era una pregunta que debía resolver, pero en ese instante, su atención se enfocó en lo que tenía que decir. Su voz comenzó a fluir, cada palabra llena de pasión y urgencia. Habló sobre historias de familia, de cómo la contaminación no solo afectaba su entorno, sino que también moldeaba la vida de cada persona. Mientras se expresaba, las emociones de su público eran palpables. Valeria se dio cuenta de que su papel era más que el de ser una líder, se convirtió también en un testigo y un eco de aquellos que no podían hablar. Al finalizar su discurso, la respuesta fue abrumadora. Comentarios, preguntas, y la energía del diálogo pululaban en el aire. Sin embargo, a pesar del triunfo, sintió una opresión en el pecho. La responsabilidad de representar tan variadas opiniones se hizo presente. Cada palabra que decía podría ser interpretada de maneras que no había contemplado. Esa carga la abrazaba, pero al mismo tiempo la impulsaba a afinar su voz, a estructurar sus pensamientos con más profundidad. Después de la charla, se sentó en la cafetería de la escuela, los ecos de las conversaciones aún resonando en su mente. Durante esos momentos de calma, la presión de su misión se volvió más clara. La gente buscaba respuestas, soluciones, y ella tenía que estar a la altura de sus expectativas. No podía ofrecer promesas vacías, necesitaba fundamentos sólidos. Eso la llevó a considerar cuán importante era formarse con las herramientas adecuadas. Fue en ese instante que Valeria se dio cuenta de que había abandonado lo que más amaba, el aprendizaje. Las decisiones impulsivas que había tomado recientemente, la creación del blog, la charla y el activismo, todo había sido parte de un proceso, pero había descuidado su crecimiento académico. Las semanas siguientes las dedicó a investigar más sobre el medio ambiente. Comenzó a leer libros, a asistir a conferencias virtuales, a realizar entrevistas con expertos. Pero más que adquirir conocimientos, se encontraba cuestionando sus propias creencias. Por primera vez se sintió vulnerable, enfrentando ideas que desafiaban todo lo que había defendido. El blog adquirió una nueva dirección, incorporando no solo historias personales, sino también datos científicos bien fundamentados. Las visitas crecieron. Valeria sabía que estaba tocando corazones, pero más importante aún, estaba construyendo un argumento sólido. El dilema moral aún persistía. Si su amigo continuaba apoyándola, ¿podría confiar plenamente en sus motivaciones? Esa incertidumbre laceraba su paz interior. En su mente, una idea inquietante surgió, ¿podría ser que hubiera más en juego de lo que ella pensaba? Tal vez, tras su apoyo había intereses ocultos, seductores pero engañosos. Un día, justo cuando estaba realizando la investigación para su próximo artículo, recibió un mensaje privado de aquel antiguo amigo. Palabras que revoloteaban en su mente, ¿podemos hablar? Hay cosas que necesito aclarar contigo. El pulso de su corazón se aceleró, la conexión con él podría significar una oportunidad de aclarar sus dudas, pero también representaba un riesgo. Valeria contempló la pantalla mientras su mente zumbaba con preguntas.
¿Iba a hacerle frente a la verdad? ¿Era el momento de descubrir qué había detrás de su apoyo? Con un suspiro profundo, tomó una decisión y presionó. Enviar. La conversación que estaba a punto de tener podría transformar por completo su camino y su comprensión de las alianzas en esta lucha. Así, mientras las pendientes se alzaban ante ella, Valeria se preparó para lo que estaba a punto de abrirse, consciente de que el despertar de su voz no solo dependía de sus palabras, sino también de las verdades que estaba dispuesta a enfrentar. La incertidumbre se convirtió en su compañera casi esperada, y el futuro abrumador, su nuevo aliado. Valeria decidió que no podía postergar más la conversación con su amigo. Con cada segundo que pasaba, la mezcla de ansiedad y curiosidad crecía. Al día siguiente, se sentó frente a la pantalla de su computadora, el cursor titilando sobre el mensaje abierto, como si estuviera pidiendo a gritos que ella diera el paso. Con una respiración profunda, hizo clic en abrir videollamada. El rostro de su amigo apareció en la pantalla, y con él, la familiaridad y la tensión. Se saludaron con un leve gesto, pero en el aire flotaba la incomodidad de lo no dicho. Ella conocía demasiado bien su forma de hablar, sus inflexiones y su manera de plantear preguntas provocadoras, y esta vez no iba a ser diferente. Valeria, valoro tu trabajo y tu compromiso, pero es importante que hablemos sobre lo que significa realmente ser un activista, comenzó. Sus palabras resonaron en ella como un eco, combinando la duda y la certeza en la misma frase. Estaba lista para escuchar, pero también para cuestionar. La conversación se desvió hacia los peligros de ser un portavoz sin comprender la complejidad del problema. Él le advertía sobre el riesgo de convertirse en una figura pública, y aunque en su corazón sabía que tenía razón, la idea de que sus miedos pudieran ser ciertos la molestaba. ¿Acaso su amigo trataba de desanimarla? ¿O simplemente quería protegerla? Al desglosar su argumentación, Valeria se dio cuenta de que la conversación no solo podía abrirle los ojos sobre la política del activismo, sino también sobre su propia ética. Se preguntó si estaba siendo consciente del impacto de sus propias palabras, si realmente entendía a las personas a las que representaba. Mientras él hablaba, sus propias inseguridades comenzaron a florecer y las respuestas se tornaron aún más apremiantes. ¿Qué es lo que realmente quieres lograr, Valeria? Él hizo la pregunta sin rodeos, y ella, atrapada en sus pensamientos, vaciló. Su visión idealista del cambio y su deseo de hacer la diferencia pesaban sobre sus hombros como una carga. Quiero ser una voz para los que no pueden serlo, se atrevió a responder. Sin embargo, al pronunciar esas palabras, comprendió que ser una buena vocera requería más que solo pasión. Era imprescindible una base de conocimientos firme, habilidades de comunicación efectivas y, sobre todo, comprensión de la dinámica humana detrás de cada tema que abordaba. La conversación tomó un giro inesperado cuando su amigo mencionó la necesidad de adquirir habilidades profesionales. Nunca es tarde para formarte correctamente. Si de verdad quieres ser una líder, necesitas entender cómo funciona el mundo en el que operas, sugirió. De repente, su recomendación le sonó a un camino que había estado evadiendo, la idea de continuar su formación académica. Las palabras chocaron en su mente, desafiándola a repensar su enfoque. Valeria se sintió como si una puerta se hubiera abierto ante ella. ¿Por qué había ignorado la opción de volver a las aulas? La posibilidad de alinear su pasión con una base académica sólida era un resplandor que iluminaba su camino. Ese enfoque no solo podría consolidar su voz sino también darle el valor para enfrentar críticas y cuestionamientos. Agradeció a su amigo por su sinceridad y, mientras la conversación llegaba a su fin, sintió como un nuevo sentido de propósito comenzaba a formarse en su interior. La búsqueda de conocimiento se convertiría en la piedra angular de su activismo. Cuando cerró la videollamada, una mezcla de emoción y duda se apoderó de ella. Aquí estaba, en la encrucijada de su futuro. Aunque la presión parecía aplastarla, había un nuevo impulso que la instaba a seguir adelante.
contempló su computadora con una determinación renovada y una inquietud palpable. Sabía que su camino hacia el aprendizaje sería arduo, pero estaba decidida a recorrerlo. Cada paso que tomara la acercaría a convertirse no solo en una portavoz, sino en una profesional informada y comprometida con la verdad. Valeria se preguntó a sí misma cómo podría estructurar su nueva misión. ¿Qué áreas debía investigar? ¿Qué especialistas necesitaba seguir? Y, más importante aún, ¿cómo podría asegurar que su voz no solo fuese escuchada, sino comprendida y respetada? Así, mientras trazaba un plan, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Era de su amigo, y contenía un enlace a un programa educativo que podría ser su oportunidad perfecta. Con un clic, decidió que el siguiente capítulo de su vida empezaría allí, a sabiendas de que, en cada decisión, la verdad seguiría siendo su brújula. Los cimientos de su crecimiento estaban fijándose, pero las dudas persistían. ¿Podría confiar plenamente en las motivaciones de su acompañante en este viaje? Mientras esos pensamientos danzaban en su mente, el nuevo mensaje la instó a valorizar el paralelo entre vulnerabilidad y fuerza, un recordatorio de que a veces, las respuestas más difíciles nos conducen a descubrimientos inesperados. El mensaje de su amigo quedó grabado en su mente como un faro en la oscuridad. El enlace llamaba a Valeria a sumergirse en un mundo nuevo, pero tenía que prepararse. Aquello no solo era un programa educativo, era su primera estrategia en un camino en el que debía aprender a navegar y, sobre todo, a crecer. Algo dentro de ella clamaba por la acción, por dar ese paso que había aplazado demasiado tiempo. Días después, Valeria se encontraba frente a la pantalla, el nerviosismo apretando su pecho mientras presionaba el botón de inscripción. En ese instante, el futuro parecía resuelto y caótico a la vez, un cóctel de emociones que la empujaba hacia adelante. Era consciente de que tomar esa decisión la vinculaba no solo con la academia, sino con una versión de sí misma más fuerte y consciente. Había estado lidiando con el miedo de no ser lo suficientemente buena, de no estar a la altura, pero había llegado el momento de transformar ese miedo en motivación. Cada clase ahora era un nuevo desafío. En las semanas que siguieron, Valeria se inmiscuyó en literatura sobre políticas sociales, estrategias de comunicación y psicología del activismo. Su mente se inundaba con conceptos que parecían distantes, pero al mismo tiempo se sentía como si hubiera encontrado una parte de sí misma que había estado perdida. Sin embargo, era también abrumador, los estudios requerían dedicación y su antigua forma de lidiar con la presión no funcionaba. Una noche, mientras revisaba notas y lecciones, se topó con un artículo que la puso a pensar. Hablaba de la importancia de la autocrítica y de cuestionar el trasfondo de la propia voz. Se dio cuenta de que, si quería ser la portavoz de los que no podían, debía mirar hacia adentro. Esto no solo incluía entender el problema desde una perspectiva teórica, sino también hacer un inventario honesto de sus propias experiencias y limitaciones. Así que comenzó un diario. En él, plasmó sus reflexiones, frustraciones y aspiraciones. Cada página se convirtió en un espacio seguro donde explorar sus temores, pero también sus sueños. Escribir le permitió conectar sus estudios con sus deseos más profundos. Se dio cuenta de que ser una activista requería una introspección que nunca había considerado y que aceptar su vulnerabilidad era el primer paso para consolidar su fortaleza. Comprometida a fondo con su desarrollo, Valeria también comenzó a asistir a foros y charlas con expertos en el campo. Cada encuentro era un recordatorio de su deseo por ser realmente efectiva. En uno de esos eventos, conoció a Javier, un conocido activista que había hecho carrera defendiendo causas que la apasionaban. La admiración que sentía hacia él rápidamente se transformó en una conexión genuina, su enfoque pragmático hacia el activismo resonaba en cada frase que pronunciaba. Al final de la charla, Valeria tomó la valentía de acercarse a Javier. Con el corazón latiendo con fuerza, le comentó sobre sus aspiraciones y su deseo de tener una guía en su viaje.
Su respuesta fue alentadora, pero también desafiadora. Recuerda, Valeria, ser un líder es también aceptarse imperfecta. La autenticidad es clave, pero exige coraje, le dijo. Sus palabras dejaron una huella profunda, una resonancia que la llevó a cuestionarse no solo su profesionalidad, sino su esencia misma. Transcurridos los meses, se sentía cada vez más preparada, pero había una sombra persistente en su mente. ¿Realmente estaba lista para enfrentar la complejidad de lo que quería representar? Mientras se guiaba por el camino del autodescubrimiento, una inquietud la invadía. Por cada nueva información que adquiría, el temor de perder su autenticidad aumentaba. Una noche, después de haber revisado su diario, la idea de limitarse a lo académico la aterrorizó. Las voces internas se multiplicaban. Estaba atrapada en la tensión de ser vista y, al mismo tiempo, temía ser juzgada. Justo cuando pensaba que el camino se clarificaba, la niebla de la indecisión volvió a cubrirla. Fue entonces cuando recibió una invitación inesperada, un evento donde podría presentar su perspectiva sobre un tema en el que había estado investigando. Miró la invitación con aprensión, sintiendo el impulso de declinar, refugiarse en la academia y dejar que su voz se perdiera entre letras. Pero, al mismo tiempo, una chispa de determinación le recordaba que este sería el momento de probarse a sí misma. Respiró hondo mientras el cursor parpadeaba sobre el botón de respuesta. ¿Podía realmente afrontar esta nueva fase en su vida? ¿Había llegado el momento de enfrentar la voz que temía ser? El dilema se presentaba ante ella como un grito silencioso. El momento de la verdad había llegado. Valeria se preparó para el evento, una mezcla de emociones agitadas la recorría. Había aceptado la invitación y, con cada día que pasaba, su ansiedad se tornaba en una mezcla de emoción y determinación. Sabía que este sería su momento para convertir el conocimiento adquirido en impacto real. La preparación fue intensa. A medida que refinaba su discurso, asegurándose de conectar su mensaje sobre la contaminación del aire con historias personales y datos contundentes, su autoconfianza empezó a crecer. El día del evento llegó y, al entrar al auditorio, el ambiente vibraba con expectación. Valeria miró a su alrededor, reconociendo algunas caras familiares en la multitud, incluidos aquellos a quienes antes había considerado sus burlones. En lugar de sumergirse en la duda, decidió que iba a usar esta ocasión como una plataforma para mostrar su evolución. ¿Quién podría haber imaginado que la niña que solía dudar de sí misma ahora tenía la oportunidad de ser una voz de cambio? Cuando llegó su turno de hablar, sintió como el sudor resbalaba por su frente, pero al mismo tiempo, una chispa de valentía se encendió en su interior. Se acercó al micrófono, respiró profundamente y dejó que las palabras fluyeran de su corazón. A medida que compartía su historia, mencionó cómo la contaminación había afectado su vecindario, sus amigos y sus sueños. Relató cómo había superado las burlas, convirtiendo el dolor en determinación. Cada palabra que pronunciaba era un hito, un paso más hacia la afirmación de quién era y de lo que representaba. Mientras hablaba, observó cómo las expresiones de la audiencia cambiaban. Podía notar la atención, la curiosidad y, en algunos casos, la empatía. Aquellos que una vez se reían de sus sueños estaban ahora escuchando, y esa transformación le llenó el corazón de satisfacción. Había captado su atención, y más importante aún, había reclamado su propio lugar en esa conversación. El eco de sus palabras resonaba en el aire, creando un puente entre su antiguo yo y la mujer fuerte que se había convertido. Al finalizar su charla, el aplauso estalló como un fuego de artificio. Se sintió invadida por una mezcla abrumadora de emociones, orgullo, alegría y un ligero atisbo de incredulidad. No solo había dado su voz a una causa, había testificado su transformación personal. Los murmullos que antes la atormentaban se desvanecían, ahora convertidos en palabras de aprecio y reconocimiento. Después del evento, Valeria se dio cuenta de que no solo había compartido su mensaje, sino que también había dejado una huella en otros.
Varias personas se acercaron para expresar su admiración y compartir sus propias historias relacionadas con el tema. Era el momento que realmente había estado buscando, un punto de conexión donde su vulnerabilidad se había vuelto fortaleza, donde su conocimiento había cambiado de ser apenas un anhelo a ser un modelo a seguir. Varios días después, mientras organizaba sus notas, recibió un correo electrónico inesperado. Era de Javier, el activista que había conocido anteriormente. Aplaudía su valentía, y le ofrecía la oportunidad de colaborar en un proyecto comunitario sobre limpieza ambiental. En vez de sentir miedo, el entusiasmo la invadió. Este era el siguiente paso hacia el impacto que siempre había deseado. Cada nuevo desafío era un peldaño en su camino hacia la realización de sus aspiraciones. Valeria comprendió que su viaje no terminaba aquí. Había adquirido la confianza suficiente para ser una líder, pero también sabía que continuaría aprendiendo, creciendo y luchando por lo que creía. Su voz ahora era un faro, un vehículo para concienciar a otros sobre la necesidad urgente de cuidar su entorno. Finalmente, al mirar por la ventana en su habitación una tarde soleada, reflexionó sobre cómo había llegado hasta aquí. Recordó a la niña que solía sentir que sus sueños se desvanecían en un mar de burlas. Esa niña había tomado fuerza, había reclamado su poder y había encontrado su voz en el proceso. No solo había transformado su vida, sino que también se había establecido como una figura en su comunidad. Su viaje no era solo un camino personal, era una invitación a todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles a levantarse y brillar. Este era su momento, y Valeria estaba lista para seguir conquistando nuevos horizontes. Cada paso en su camino sería un testimonio de que la educación, la pasión y la valentía podían cambiar vidas. Había encontrado su propósito, y ya nada podría detenerla. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre este final que marca un nuevo comienzo. Este es el momento de mostrar su apoyo y compartan esta increíble transformación con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo los sueños pueden hacerse realidad.